Muy buenas noches, paranormaleros, sean todos bienvenidos una vez más a la radio Paranormaleando. Estamos comenzando un nuevo episodio completamente en vivo y en directo y es viernes, son las 8 de la noche y estamos con la segunda parte de esta nueva serie de Lo que no sabías de... Ya en el primer capítulo hablamos de la película de Mago de Oz, de esta del año ya va para 100 años la película, entonces ya tiene mucho tiempo y aún así tiene muchos mitos y leyendas que aún giran alrededor de ella, que tal vez ustedes no sabían, y si no la han visto, corran a verlo porque de verdad está muy interesante. Y hoy vamos a hablar de otra película. Recuerden que esto de no sabías de, vamos a hablar de películas, series o cosas ahí mainstream que todos conocemos, pero que no sabemos las cosas de fondo. Entonces hoy vamos a hablar de una segunda película y para ello, pues déjenme traerles a esta persona. Estuvo involucrada directamente en esa película. De hecho, las manos que se ven ahí en la pantalla son de él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimadísimo Dexter? Aquí viendo varios datos, güey, que tiene esta película de Poltergeist, que la neta es de mis favoritas, está muy chida, güey. Tiene el toque de Steven Spielberg, porque luego lo sientes que vas a ver E.T., pero al final, pues no, güey, vas a ver una pinche película de miedo, güey, de susto, buena. Sí. De sustos, ¿no? Ponte una película de sustos. Y pues sí, no hemos dicho el título, pero justamente vamos a hablar de Poltergeist. O cómo se llama aquí en México, juegos satánicos, juegos diabólicos, algo así se llamó. Pues, Ajá, juegos todos de diabólicos. Vamos a hablar de esta película que fue muy famosa y tiene muchísimos también, ¿cómo se podría decir? Muchísimos mitos alrededor de ella. Vamos a comenzar entonces. más que mitos, güey, hechos. A O la sea, madre. porque están muy cabrones, güey. Hace rato justamente estaba viendo una película con mi hermano y él me pregunta, o sea, no era esa, pero él me pregunta, oye, ¿tú crees que el niño de Chucky haya quedado loquito? Y le dije, no, pero yo sé de otras películas que tal vez sí. Entonces, ya les hice un pequeño spoiler, entonces vamos a ver un poquito más de lo que se habla de Poltergeist, o de la película de Poltergeist, no de los casos como tal. Como les decía, ya el miércoles hablamos del Mago de Oz, que bueno, no se nos pasó porque no era como un dato curioso, pero yo tengo entendido que si el disco de Money de Pink Floyd, bueno, perdón, de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, lo empiezas a reproducir exactamente al mismo tiempo que el disco, te da... macha todo perfecto. Todo el soundtrack. Todo el soundtrack es perfecto con la película. Y, por ejemplo, hablamos de que a media película se activa el color. O a media película cambia el color. Justo cuando cambia el color de la película, empieza una canción que se llama Money, que es dinero y habla justo del capitalismo y demás. Entonces está muy chido todo eso. Si pueden verlo alguna vez, dice Dexter, la película está en Max. Póngansela y pongan en su celular, donde quieran, el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon completo, y van a ver cómo todo macha perfectamente. Yo ya lo hice hace muchos años y sí es cierto, sí macha todo. Ahora sí, entonces vamos con los datos de Poltergeist, esta película que fue tan Pues popular. vamos a empezar el primerito, el que todo el mundo sabe y el que siempre hemos dicho, ¿no? Ujú. Sí, el que todos sabemos, y es que algunos de los cadáveres de la escena final de la película es que sí eran esqueletos de personas reales. Ya lo contó la propia Jo Beth Williams, que fue quien lo sufrió de primera mano. Ella decía, tenía que introducirme en este tanque gigante lleno de barro y esqueletos que, por cierto, yo creía que eran de plástico. Pero después me enteré de que eran reales. Fue una pesadilla. El equipo necesitó de 4 a 5 días para grabar esta escena. Durante estos días de grabación, Williams se tuvo que pasar cubierta de barro y mojada por la escena. Y decía, y con todos esos esqueletos a mi alrededor, gritando en mi inocencia e ingenuidad, di por hecho que no eran reales, que eran pues de plástico o algo similar. Después me enteré que todo el equipo estaba usando esqueletos reales, porque es muy caro hacer esqueletos falsos de goma o de plástico, y creo que a todo el mundo le dio escalofríos la idea de que eran reales. Esto está ratificado por el artista de maquillaje y de efectos especiales llamado Craig Rednor, quien en un juicio a finales del 82 lo declaró bajo juramento. Dijo, obtuve varios esqueletos reales biológicos, los venden para las escuelas, son esqueletos reales de personas. Creo que los huesos provienen de la India.
recibimos 13 de estos. Y los adornamos para que parecieran cadáveres desintegrándose. El juicio, por cierto, no tiene nada que ver con esta escena, sino que se estaban centrando en la demanda que uno de los guionistas se había lanzado hacia Spielberg y Metro-Goldwyn-Mayer. No mames. Que este juicio me recordó, también tiene que ver con la película pasada que vimos de una desvivisión y de malos tratos y demás. Todo esto existía en el cine, o sea, no estaba nada regulado. De hecho, hay una película que se llama... hizo una película muy famosa, pero ahorita se me olvidó el nombre. Holocausto Caníbal. En esa película, demandaron al director porque decían que todo lo que pasaba ahí era real y pues él tuvo que demostrar con pruebas que no era real, que no eran caníbales comiéndose gente, pero a raíz de esa película ya al final tienes que poner... Y esa va a estar en un programa, porque tiene muchas cosas, güey. Sí, también tiene sus datos. Pero a raíz de ese juicio, tú tienes que poner al final de la película, basada en hechos reales, o ningún animal sufrió daños, o cosas así, para que ya no te demanden. Pero sí, esto está chido. Bueno, no chido, está raro. O sea, está chido el dato, pues. Ustedes me entienden. Sí, está para comer, ¿no? Sí. De... Para cenar, ahorita que son las 8 de la noche, un viernesito que están cenando pollito rostizado ahí con sus huesitos. Qué sabroso. Pero bueno, ahora vamos con el siguiente dato, que es la maldición de Poltergeist. El destino fatal de varias personas dentro del reparto de Poltergeist y sus secuelas han dado forma a una de las leyendas más escalofriantes del mundo de Hollywood, y es causa de fascinación entre los fans de las películas de terror. Y es que algunas personas los achacan, no acechan, algunas personas los achacan a estos esqueletos que estábamos diciendo, que salen en la escena de la piscina. O sea, la gente dice que toda esta maldición es por esos cadáveres, por usar cuerpos reales. Ya, es que yo pensé que sí acechan, ¿y por qué dije acechan? No. Todas esas explicaciones suenan un poco frívolas cuando miramos uno a uno los casos de, pues, los fallecimientos de las personas, que lamentablemente son tristes pero reales y que estuvieron involucradas, todas las personas estuvieron involucradas en la saga de películas. Primero, sí, porque ¿sí? fueron 3 Fueron películas. las de Poltergeist. ¿Ok? Primero fue Dominique Dunne, que es la hija mayor en la película. Esta fue víctima de violencia de género cuando su exnovio le quitó la vida en la puerta de su casa. Ahí Dexter hizo el por qué, yo no puedo decirlo. Murió a los 22 años. Su asesino estuvo en cárcel 3 años y medio. Después estuvo Heather Rourke, quien es Carol N en la película. Ella falleció a los 12 años tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios y un choque séptico. Todo complicaciones de una estenosis congénita. Los médicos declararon que el caso era inusual, ya que le encontraron un defecto natal en los intestinos que debería haberle dado problemas antes del episodio que acabó con su vida. Después, Lou Perry, quien daba vida a uno de los obreros, también tuvo una muerte trágica, ya que él perdió la vida en su casa por un ex convicto con problemas mentales y que también era alcohólico. Esta persona pues lo mató con un hacha. Pues ya lo dije casi completo, pues ya, terminarlo. Además, 2 actores de la segunda parte de Poltergeist, que se llama El Otro Lado, también fallecieron. Uno llamado Julian Beck a los 60 años de cáncer de estómago y William Sampson por complicaciones de un trasplante de corazón y pulmones a los 53 años. Bueno, pero eso ya es como que, ¿no? Sí, o sea, esos ya son personas mayores, si quieres verlo, grandes, que dices, bueno, pues ya, eso fue casualidad. Pero uno a los 22, otra a los 12 y otro asesinado por un ex convicto que se escapó, no, sí está cañón. Sí, o sea, pero ve, es la niñita, lo que le pasó, lo que acabas de decir, fue terminando la de Poltergeist 3, como una semana después, fue lo que cuando le sucedió eso de la enfermedad, y se dice que contrajo giardiasis, una enfermedad que le tomó al ser expuesta al agua de un lago, güey. Okay. Y a ella se le diagnosticó erróneamente la enfermedad de Crohn y siguió filmando. Y pues pocos meses después del estreno de la película, el 1 de febrero del 88 es cuando pues falleció, güey. Chalezote. Pues es que sí está feo.
Por eso no se metan a lagos, no tomen agua de lagos, menos desde el de Xochimilco. Ahora vamos con un caso de censura que sufrió esta película de parte de una cadena de pizzas. Y es que bueno, hay una escena muy mítica en la que Diane le enseña a Steven cómo una silla se mueve sola en la cocina. Es uno de los momentos pues más icónicos de la película y del terror de los 80s. Pues resulta que esa película nunca se llegó a... Perdón, no esa película, esa escena nunca se llegó a ver entera por culpa de Pizza Hut. Hay un momento en el que Carol, aburrida de tanto fenómeno paranormal, pues llora diciendo que tiene hambre. Y Diane le contesta, ahorita llamamos a Pizza Hut. Pero en la escena original, Steven le respondía que odiaba esa marca. Según Screen Rant, Pizza Hut se enteró de esta referencia y se quejó con el estudio, que era Metro-Goldwyn-Mayer. Para no tener problemas con posibles compañeros de negocios, Metro-Goldwyn-Mayer ordenó a Steven Spielberg que quitaran esa frase, a pesar de que la película pues ya estaba distribuyéndose en los cines. En la versión que nosotros conocemos, la escena se corta mientras Diane habla y de repente están en la puerta del vecino, así sin mayor explicación. Al parecer hay una parte del público estadounidense que recuerda sí haber visto la escena completa en el cine, y pues mucha gente dice que es muy improbable, aunque pues sí pudo haber pasado. Gente que fue al estreno o los primeros días pudieron haberla visto. Ahí hay un efecto Mandela, ¿no? Hay unos que van a decir, no, sí, sí la dicen. Pues sí, ya vieron que sí, pero la mandaron a quitar para evitarse pedos. Sí, sí, o sea, sí, no creo que ninguno, por ejemplo, aquí de Latinoamérica la hayamos visto, porque aquí llegaban después al cine, pero algún gringo o algo así que sabía que era una película de Steven Spielberg y fue al estreno por el fanatismo a Spielberg, yo creo que ahí pudieron haber visto esa escena y ya después fue cuando la quitaron. Que uno de ellos tal vez fue uno de los trabajadores de Pizza Hut, ¿no? Que fue el que, caray, ¿por qué dicen eso? Y ya fue que la quitaron. Pero bueno, ahí está cómo la censura afecta hasta las películas más irreverentes, ¿no? Exactamente. Y el dato que sigue, bicho, sí va a estar, es el que te para los pelos de punta siempre, ¿no? Basada en hechos reales. Sí, 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 sí. Pues bueno, de todos al terminar de ver una película y no manches, esa película sí me dio miedo, y lo primero que sale en los créditos es basada en hechos reales, más te cagas del miedo. Pues bueno, existe un rumor de que la historia de esta película de Poltergeist está basada en un caso paranormal ocurrido en la ciudad de Seaford 50 años antes. En un rincón de esta localidad vivían los Herman, que el padre de familia llamado James Herman llegaba de trabajar en un día que parecía pues normal como todos los demás, cuando su esposa lo sorprendió diciéndole lo que había pasado. Ella y sus dos hijos estaban disfrutando de un momento familiar hasta que escucharon el sonido plop viniendo de uno de los sectores de la casa, así como... Al investigar descubrieron diversas botellas destapadas, una de ellas era de agua bendita. Los Herman llamaron a la policía creyendo que había ladrones en su casa. Luego llegaron los miembros de la Iglesia Católica e inclusive científicos que querían desentrañar el misterio con ciencia. En algún punto los sonidos pasaron inexplicablemente, pero hasta ese entonces se reportaron 70 incidentes inexplicables ocurridos en aquella casa de esta familia Herman, que podían, o bueno, más bien que se dice, inspiraron el guión de esta película de Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper, y la famosa quimera que sale también en la película. Cheers. Y muchos también hay un dato que dicen que la película la dirigió Steven Spielberg. Y muchos dicen que fue Hopper, güey. Pero la verdad es que fue Hopper el que dirigió la película, pero sí tienen como que la manita, güey, ¿no? De Steven Spielberg, porque la película la acabo de ver ayer. Así, por azares del destino, la vi yo ayer. Y y sí tiene su toque de Steven Spielberg. Creo que Steven Spielberg en ese momento estaba haciendo la de E.T., güey. Ok. Pues yo Luego hay otro datito, una que se llama Jovette Williams, que tuvo una experiencia sobrenatural mientras filmaba la película. Es la actriz que hace la de Medium. Vayan a verla otra vez, neta, vayan a verla. Y dice que cada vez que regresaba a su casa, las imágenes en las paredes de su casa estaban torcidas. Las arreglaba y volvían a quedar torcidas, güey. Ok. Y también la que les digo, la Medium, tuvo una experiencia cuando tuvo una visión de su perro que se despedía de ella. A las pocas horas su madre le llamó y le dijo que su perro acababa de fallecer. Rubinstein supuestamente tenía una habilidad psíquica genuina. Así todo debió pasar por 4 audiciones para quedarse con el papel de la Medium, güey.
Posteriormente, Louis Perryman, Huxley, el obrero que roba la taza de café y prueba la salsa de Edén, fue desvivido con un hacha por un hombre de 26 años en Austin, Texas, el 1 de abril del 2009. Tenía 67 años. Y Sí, así, güey, nos podemos seguir con la maldición de Poltergeist, güey. sí, sí, esa película, te digo, tiene maldiciones así bien concretas, bien raras. Y, por ejemplo, te iba a decir, tal vez Steven Spielberg no la dirigió, pero tuvo ahí mucha mano y tal vez era productor porque hay una película muy reciente, tiene hace, no sé, unos 6 años que salió, que se llama Historias que se cuentan en la oscuridad o Historias para dormir en la oscuridad. Que la película la dirige un chavo muy nuevo. De hecho, es la única película que ha dirigido, un chavo nuevo que dirige películas de terror. Y estaba producida por Guillermo del Toro. Pero cuando la ves, la película es 100% de Guillermo del Toro. O sea, todo lo que pasa ahí dices, ah, esto es de Guillermo del Toro. Ah, esto es de Guillermo del Toro. Entonces, tal vez ellos no la dirigen, pero pues sí tienen mucha mano en esas películas. Ahora, les voy a poner una imagen aquí, que es de la niñita, la güerita agarrándose de la cabecera de la cama, güey. Son de las pocas escenas que le dieron realmente miedo a esta actriz que se llamaba Heather, Ujú. en la que debió agarrarse de la cabecera de su cama mientras una máquina de viento soplaba juguetes en el armario, güey. En eso se ve como si la están jalando y todo esto. Y Spielberg vio que se cayó, agarró, detuvo todo, la tomó en sus brazos y le dijo que no tenían que volver a hacer esa escena, güey. Y neta, esa niña soportó bastante, güey. No manches, sí, pobrecita. Es que los niños que salen en películas de terror a mí siempre se me ha hecho como pobrecitos, güey. Está muy cabrón ese pedo. Ahora, es que no sé si te acuerdas, ¿no? Había un pinche payaso todo horrible, güey. Aquí está la imagen. Que Ujú. luego sale en Scary Movie, ese payaso. Ajá. Ok. Peor la pasó Oliver Robbins cuando el payaso lo está estrangulando. Los brazos del muñeco se tensaron y el niño comenzó a ahogarse. Gritó, no puedo respirar. Pero Spielberg y Toby Hooper creyeron que estaba improvisando y le indicaron que mirara a la cámara, güey. Parece que cuando Spielberg vio que la cara de Robin se ponía morada, corrió y lo liberó de los brazos del payaso, o sea, porque el payaso lo tenía ya rodeado del cuello, güey. Precisamente Robbie tiene terror a las mismas cosas que tenía Steven Spielberg cuando era chico, el miedo a los payasos y a un árbol que estaba cerca de su ventana. O sea, el niño ya estaba ahogando en Sí. realidad y pensaba que estaba improvisando, no sean mamones. Y lo peor de todo es que ya, o sea, si de por sí ya le tenía miedo a los payasos, ahora el doble. ¿No? Porque ya de que te pase eso, y pues ya nunca se te va a quitar el miedo a los payasos ni a las máquinas, yo creo, ¿no? Ya vas a vivir por siempre con eso. Otra cosa que se decía de esa casa donde se filmó es que sí estaba arriba sobre de un panteón de nativos americanos, güey. Entonces que por eso tanta maldición, por eso tanta mala suerte, güey. Sí, 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 siempre pasa, ¿no? Siempre que no se grabó aquí, se grabó en esta casa y o se grabó en este panteón o esta casa es un panteón, pero casi siempre pasa con las películas de terror y el domingo vamos a hablar de otra que tiene muchísima leyenda por detrás, ¿eh? También que se merece su propio capitulito de lo que no sabías de... El día de hoy hablamos de Poltergeist, el miércoles hablamos de El Mago de Oz, que a pesar de no ser una película de terror, quisimos empezar con esa porque tiene también ahí un lore y una leyenda bien rara. Para no ser una película justamente de terror, se supone que es una película bonita de la amistad y del valor y demás. Y es de las películas más curseadas, como dicen los chavos, de Hollywood. Con opciones, ¿no? Ajá. Sí, sí, está muy cabrón. Está muy cabrón eso del Mago de Oz. Entonces, recuerden ver ese video del miércoles. También ver el video del dominguito que siga a las 8 de la noche para la tercera parte de Lo que no sabías de. Y ya. Ya va. Pues muchas gracias por vernos. Recuerden compartir, comentar, darle like, suscribirse. Yo soy Dexter, el bicho, y esto es Fue y Será. Paranormaleando.